creamos un grupo y adaptamos un grupo donde ellos pueden ver su clase en horario normal y nosotros aquí nos adaptamos un poquito y nos trasnochamos un poco o empezamos temprano para que ellos tengan también una hora cómoda. O sea, nuestro proyecto es poder llegar a hacer un cambio en esto y romper paradigmas. En la parte de formación, sí nos han llamado la atención en el sentido de que porque somos flexibles de hacer en vivo, se esperaba tal hora porque permitimos que la puedan ver, grabar, porque contestamos preguntas fuera de tiempo, porque ahorita con esta pandemia debemos adaptarnos a las nuevas tecnologías y adaptarnos a lo que es sincrónico y asincrónico y hacer parte de lo que es digamos, alumno o cuando estamos en educación superior, nosotros como alumnos, y aquí yo me quito la gorra de profesor y me pongo de alumno, nosotros como alumnos somos también copartícipes y responsables de nuestra propia formación. Yo no puedo esperar ser un profesional universitario, un profesional y solamente sé lo que otra persona quiera que yo sepa o que me quiera decir para yo tener el nivel. Yo me debo formar. Mis profesores deben ser guías, orientadores, no ser yo como alumno una maquinita de grabar, grabar y repetir como un lorito lo que el profesor me diga. Los profesores somos orientadores. Entonces, continuamos aquí. Vamos a hablar de estadísticas, complicaciones en la diabetes. Fíjense, la diabetes va a afectar muchos órganos y nosotros le decimos órganos diana. Aquí mi muñequito anatómico me va a poder decir, podemos ir de céfalo, caudal, o sea, desde la cabeza a los pies. Me acabo de acordar que ustedes no ven el ratón, no hemos podido activar esa aplicación para que ustedes vean el ratón. ¿Lo están viendo? Me están avisando que ahorita, no sé por qué, nos mudamos, no funcionó la ciudad. Nos vamos a ver desde la parte céfalo, caudal, la afectación que pueden tener como complicación las enfermedades. Entonces, fíjense, vamos a tener afectaciones de nuestro sistema nervioso, vamos a tener afectación de la vista, nos afecta al corazón, porque este tiene parte circulatoria. El riñón es uno de los órganos, digamos, nobles que más va a ser afectado por la diabetes, porque si hablamos de tamaño, la molécula de glucosa es extremadamente grande y cuando pasa por los glomérulos, entonces recuerden que el glomérulo es una parte de una nefrona. Entonces, nefrona es la unidad fundamental o la unidad de filtración de los riñones. Y en el glomérulo es una parte de la nefrona que es donde se hace el intercambio para que pase de interno de reabsorción a la eliminación. Entonces, la molécula de glucosa va haciendo daño porque va destruyendo o tapando. Por eso me hacen acordar ahorita de un cuento de historia de la medicina que desde la parte de los romanos, en medicina antigua, para saber que la enfermedad del azúcar estaba presente, era que los médicos tenían que probar la orina del paciente. Cuando se empezaron a dar cuenta de que la persona que orinaba, las hormigas se acercaban. Entonces, le daban como una especie de observaciones al paciente que lo estaba matando era el exceso de todo lo que era dulce. Recuerden que en ese momento no podían hacer estudios y saber que era un daño en el páncreas que necesitaba insulina, simplemente cuando se presentaba mucho azúcar en la orina había una enfermedad y esa enfermedad, la única forma de contrarrestarla era suspender el excesivo consumo de azúcares. En una estadística de la parte médica a nivel mundial, hablamos de 382 millones de personas con diabetes. Se espera, haciendo una proyección estadística, una proyección que para el 2035 esas cifras suban a 592. No se va a duplicar, pero pónganse a ver en menos de, digamos, esto fue basado en el 2000, para el 2020. Ellos esperaban que en 15 años casi vamos a duplicar esa cifra de personas. Y entonces, fíjense, ahorita en la actualidad, la mayoría de esas personas tienen diabetes con una edad entre 40 y 59 años. No es que somos viejos, porque fíjense que una persona a la edad de 40 a los 59 todavía está en una edad de productiva, una edad que puede producir, se puede
mantener, puede desarrollar, ser productivo para la sociedad y para su familia, o para su familia y para su sociedad. Entonces, eso hace que, por ejemplo, si nos vamos para parte de Oriente Medio, una cifra aquí por el continente, 1 de cada 10 personas tiene diabetes. En el sudeste asiático, la mitad de las personas con diabetes no están diagnosticadas. Puede ser situación política, de salud, la forma de trabajo. Europa tiene la mayor prevalencia de niños con diabetes tipo 1. Y todo el mundo puede creer que es Estados Unidos. Se gasta más en atención sanitaria para el diabético en América del Norte, en Estados Unidos, que en el Caribe, que cualquier otra región. Recuerden que lo que pasa es que también la salud está garantizada y el ciudadano en América del Norte tiene, digamos que, responsabilidades ya culturales que yo debo tener un servicio acto y el gobierno es responsable de eso, pagando la persona sus impuestos. Esto crea que un mayor gasto de la persona, porque cuando yo gasto digamos que en el tratar al diabético, me evito tratarlo en las complicaciones de la enfermedad. En África, el 76% de las muertes debidas a la diabetes son en personas menores de 60 años. O sea, está bajando en, digamos que África, aparte de todas las problemáticas económicas, salud también se ve afectada. Entonces, por consiguiente, la expectativa de vida desciende mucho. En el Pacífico Occidental, una cifra que marca la OMS es que 138 millones de adultos tienen diabetes. O sea, que no es una enfermedad extraña. Entonces, ya, continuamos aquí. Me estaban haciendo varias preguntas, la estábamos leyendo y la mayoría coinciden en lo que están preguntando. Sí, coloquen el aviso que quieren el certificado y la parte administrativa se va a contactar por los medios privados con ustedes esta tarde, esta noche. Con respecto a la evaluación, hacemos un examen por red, le pasamos un link. El examen de carácter aprobatorio hacemos preguntas cerradas, o sea, verdadero y falso. Por eso que a los que van a presentar les vamos a tener que enviar la información, el link de acceso para que vean la clase y puedan repasar. Porque lo importante del certificado es que es un certificado por aprobación. Pues recuerden, un certificado por asistencia y sobre todo ahorita que estamos en pandemia, va a ser, vamos a ser sinceros, yo como supervisor lo voy a ver, digamos que chistoso, porque me inscribo, le doy play
estoy aquí y puedo estar haciendo cualquier otra cosa mientras el facilitador está hablando y me gana un certificado de participación. No, nosotros lo hacemos por aprobatorio porque si usted no, por lo menos no ve la clase, tiene que estudiar, tiene que revisar el material y tiene que presentar. O sea, hay como especie de una gran probabilidad de que sí estuvo activo en el curso. Ahora, participación. Me puede inscribir en todos los cursos que son por participación y sobre todo si son online y voy a recibir mi certificado por haber estado en algo que ni siquiera de golpe abrí, simplemente puse estoy presente. Entonces, para aclarar esa situación con respecto al certificado. Entonces, continuamos aquí. Fíjense que estamos haciendo mucho énfasis en lo que es diabetes, a pesar que pueden preguntar que no era un curso de diabetes, es porque necesito tener a mi paciente, si es diabético, controlado para que mi úlcera no se complique. Entonces, es frecuente observar que el diabético que ha padecido esa enfermedad durante muchos años sin saber que era diabético, que son normales en los diabéticos, si de sufrir de mareo, si no come a su tiempo, si excede cierto nivel de azúcar, se puede sentir mal, marear. Entonces, tarda tiempo en entender y padecer. En los pacientes diabéticos, como ya se explicó, no solamente se puede comprometer las grandes arterias, como sería cefálica, basílica, la podálica, femoral, sino también pequeñas. Y sobre todo las arterias pequeñas más distales y que estén más caudales. Recuerden que explicamos esa parte. Cefálico hacia la cabeza, caudal hacia los pies. Por eso que típicamente al diabético se le afectan los pies, porque como debemos tener un retorno venoso y la persona o nosotros estamos a mejor acostumbrados a andar de pie, ese retorno se complica con la diabetes, hay problemas de vascularización y empiezan los edemas. Entonces la inflamación empieza en los tobillos, por consiguiente se acumula sangre, a veces contaminada, sangre venosa, empiezan las varices, cualquier golpe puede causar una infección, una pequeña vena, una pequeña edema y ahí empieza a padecer el paciente. Entonces, ¿qué recomendaciones tenemos ahorita sin necesidad de medicamento? Con mi paciente o mi futuro paciente que voy a cuidar, le puedo explicar que no es hacer ejercicio de trotar, ejercicio físico de deportista, sino que sentado en su silla, cuando esté en el comedor, esté en sus cuartos, ejercicio básico como por ejemplo, flexionar los pies, movimiento de flexión de palma de plantar, o sea, para abajo y para arriba, para abajo y para arriba. Con mis dos pies, hacer el enfrentamiento de mis dedos pulgares, tanto derecho como izquierdo, y mis tobillos. O sea, lo puedo hacer simultáneo. O sea, primero lo junto aquí, dedos pulgares unidos, después los separo y junto talón. Como puedo hacer hacia abajo, hacia arriba. Dedo estirado a su máximo, flexión y extensión. Entonces, flexión, extensión. Si se ponen a ver, son ejercicios de estiramiento sencillos y no van a causar fatiga. En posición en la cama, antes de levantarme o antes de considerar el sueño, ejercicio simple de elevar las extremidades totalmente rectas y podemos contar entre 10 y 20 segundos. En la orilla de la cama puedo descenderlo o subirlo y también abrir. Ajá. Seguimos aquí. Cuidado de los pies del paciente diabético debe ser extremadamente avanzado. Cuando se laven los pies, debemos recomendarle muchas cosas con respecto al momento del baño. Uno, no se recomienda que se bañe descalzo, porque recuerde que en las duchas hay bacterias que se vienen acumulando de persona a persona. Debe ser con agua tibia. Se deben secar bien los pies. No solamente esperar que se escurra, se deben secar. El corte de uña, si la persona ya es una persona mayor, se debe hacer con una persona especialista en eso. No se debe utilizar pullas, elementos para despegar la uña, porque recuerden que cualquier segunda herida
o una herida cortándome las uñas, sacándome la cutícula, para el pie diabético es una herida que no va a sanar rápidamente. Se recomienda a la señora que si va a usar esmalte de uña en los pies, que utilice esmalte transparente para ver cómo se comporta la piel debajo de la uña y notar cualquier infección de cualquier hongo, porque ante nosotros poner un hongo en el diabético va a ser mayor. Entonces, como hay recomendaciones de usar toallas suaves, delgadas para secar los pies y secar entre los dedos, hay una recomendación típica que también es utilizar secadores. Pero recuerden, todo en exceso hace daño. No debo utilizar aire caliente, sino aire fresco para secar los pies. Utilizar crema hidratante, pero no exagerar. Porque si usted exagera la hidratación de los dedos, también la piel se pone muy, pero muy, digamos, hidratada, que puede terminar también en lesiones cuando caminamos y hay fricción. Entonces, vuelvo y repito, quedamos en lo que nada en exceso es bueno. Pendiente con cortar las uñas. Si es una persona mayor, escóndale corta uñas, tijeras y tómese su tiempo para cortar la uña. Si es un familiar, hacer citas, llevarlo a centros especializados en esta área. Si no soy ágil y si yo me corto mal las uñas, entonces debo tener mucho cuidado con las uñas de mi paciente o de mis familiares. Ajá, recomendación. Se habla de que puede ser redonda o recta. Lo que usted debe evitar es que la cutícula termine, o sea, lo que uno llama esta punta de la uña, esté cortada por dentro, porque entonces cuando va creciendo crea un aguijoncito y se va a enterrar aquí en la cutícula, o sea, en la comisura. Y ahí es donde se va a producir el acceso y donde puede empezar la infección. Las medias de algodón son muy importantes para mantener el pie sin sudor, limpio. ¿Qué pasa? Las medias mínimo deben ser cambiadas mínimo diario. Tiene una desventaja. Las medias tienen elástica. La recomendación, como el paciente, dependiendo de la edad, la evolución de la enfermedad, el problema de circulación va a ser mayor, no debieran tener elástica, porque eso causa un torniquete y causa la dificultad circulatoria, sobre todo el retorno venoso. Las medias deben ser lavadas, mantenidas limpias, usar jabón. Evite el uso de lo que uno llama sandalia, chola, alpargata, o sea, zapato abierto. Evite el uso de zapato abierto. Una explicación sencilla: objetos extraños como pequeñas piedritas, tierra, polvo y hasta partículas de vidrio que no podemos ver, se van a ir alojando aquí y pueden funcionar como una lija, como un serrucho, causando lesiones en el pie. Utilizar zapatos extremadamente apretados que no den una holgura o que lastimen porque son extremadamente grandes y cuando pisamos doblan y pellizcan la piel, también pueden causar cansancio, heridas que la persona no va a observar. La persona diabética no debiera usar nunca zapatos nuevos durante periodos prolongados de tiempo. Y sobre todo si va a empezar un viaje, una caminata o un desplazamiento. Entonces se le aconseja llevar sus zapatitos que ya tienen cierto tiempo. Se debe acostumbrar a la persona a meter la mano, a sacudir los zapatos antes de colocarse el zapato, debido a que todavía la sensibilidad en las manos está más garantizada que en las plantas de los pies. Entonces, lo que yo puedo sentir con mi mano salir cuando yo me ponga mi calzado, no lo voy a sentir. O sea, la persona diabética. O sea, mucho, fíjense que tiene que estar muy pendiente de lo que es el calzado. Ajá. ¿Qué es lo que debo evitar en mi paciente? Recomendar. Le dije que cero media con elástica fuerte, pero no le estoy diciendo que tienen que ser medias extremadamente grandotas, que sean extremadamente anchas, porque las medias anchas hacen pliegues. Esos pliegues se doblan dentro del calzado y van a causar también unas peores lesiones, o sea, lesiones más graves, porque aumentan la presión del pie dentro del zapato por el doblez. No, creo que lo han hecho cuando éramos jóvenes, cuando mamá nos compraba las medias larguísimas y lo que hacíamos era ponernos la media donde la queríamos tener, llegábamos a la punta del pie y doblábamos la media y teníamos como una plantilla. Bueno, cuando somos jóvenes y no somos enfermos, esa doble
tela moviéndose aquí abajo, no nos hace daño. Pero a una persona diabética, ese roce, ese movimiento mecánico de varias capas de tela, sí nos va a hacer daño. Y sobre todo si están sucias. El uso de hojillas, corta uñas o tijeras para cortarse las uñas solo debe evitarse. Se deben utilizar y asistir, vuelvo y repito, a centros de especialidad de uñas. Evite estar caminando en áreas que no conoce y sobre todo descalzo. Sabemos que una casa, nuestro hogar debe estar totalmente limpio, libre de todo objeto, pero a veces lo que son aceras, porche, patios, podemos estar propensos a que nuestro paciente puye un objeto, nosotros de golpe me puyo, por ejemplo, como ejemplo de la tachuela, clavo o grapa, inmediatamente voy a pegar el grito al cielo. La persona diabética, dependiendo del nivel, puede pasear días esa lesión ahí sin darse cuenta. No usar nunca zapatos demasiado apretados y que no se adapte a la anatomía de nuestros pies. O sea, tienen que ser zapatos algo holgados. En lugares donde hace frío, siempre recomiendan dormir o acostar o descansar con los pies hacia el calor. Pero mi persona diabética no va a reconocer el exceso de calor y puede sufrir quemaduras. Y esas quemaduras pueden complicar las circunstancias. Entonces, pendiente con esa recomendación en los lugares donde hace frío, que recomiendan descansar o dormir teniendo los pies hacia lugares calientes como calefactores, mantas térmicas y en algunos casos chimenea o cuando estamos acampando. Entonces, le presento una pequeña lista de los elementos necesarios para la limpieza de sus pies. Estaría entonces siempre a lavar los pies con agua y jabón, crema lubricante, pero recuerden no colocar en exceso. Mejor que un corta uña para controlar las uñas, de una pequeña lijita. La lijita para limar las uñas. Nunca utilizar esta punta como lo usamos mucho para pasar por debajo de la uña para limpiar la suciedad de las uñas. Para eso usaremos un pequeño cepillito de fibra suave para limpiar el exceso de uña. Recuerden, si vamos a utilizar secadores, por favor que secador aire fresco, aire frío, no el aire caliente. Si ameritamos cortar las uñas, que sea entonces con tijera y que lo haga una persona. Podemos utilizar toallitas con alcohol para eliminar el exceso de humedad. Pero recuerde, no lavar con estos toallas con alcohol, porque el alcohol va a ser otra contraparte. En exceso el alcohol deshidrata. O sea, no que me estoy diciendo que el diabético va a beber el alcohol, sino que si yo hago un exceso de alcohol para limpiar los pies, el exceso de alcohol, véanlo ahorita, pandemia. Cuando exageramos el lavado de manos, no con antibacterial, sino con alcohol, nuestras manos se resecan y se cuartean. Imagínense lo que le va a pasar al pie de una persona diabética lavándose cada momento con alcohol. En fin, empezamos con un poquito de teoría, voy a ir lento para lo que necesiten copiar. Una herida aguda se convierte en crónica. Aguda es grave, pero va a ceder en poco tiempo. La crónica va a ir en aumento. Una herida aguda es una herida que en menos de 4 o 6 semanas yo debo resolver o ir viendo mejoría. Mientras que una crónica, después de 4 o 6 semanas, es que empieza a ver resultados. Durante esa fase, la herida aguda no ha cicatrizado espontáneamente. Entonces, cuando una herida después de 4 o 6 semanas no cicatriza de forma espontánea, ya no es aguda, se va a transformar en una herida crónica. Por ejemplo, yo no soy diabético, me corto un dedo, no, hago el mínimo del cuidado del dedo. Yo en 4 a 6 semanas yo debo ver una mejoría sin muchas complicaciones. Si yo, una persona que se está cuidando una herida y usted ve que no hay mejoría, no ha empezado la cicatrización, no se ha vuelto a ver que va en buen camino, en un mes a 4, yo debo sospechar que inmediatamente que sería se va a crónica y debo, si mi paciente no tiene registro de ser diabético, debo empezar a crear evaluaciones porque puede ser que hay una diabetes escondida y puede haber sido que no se han dado cuenta que la persona era diabética.
Los fundamentos de la teoría para el cierre de una herida aguda radica en la debridación quirúrgica adecuada e individualizada, porque cada herida y cada paciente van a ver que cada paciente va a definir una diferente forma de alteración, de alternativa para llevar a cabo el cierre de la misma. Según el grado de complejidad de la herida que pase de aguda a crónica y que para contenerla vamos a tener diferentes clasificaciones o grados. La herida, en el grado, dependiendo del grado de contaminación, puede presentar una necrosis tisular, una estructura anatómica afectada. La debridación inicial marca la diferencia entre el éxito y el fracaso del cierre, o sea, debridación. O sea, esto es algo que no puedo hacer en una cama sin atención médica, porque va a haber, necesitamos un campo totalmente estéril y en algunos casos sedación del paciente. Entonces, fíjense que en estos casos, la debridación es fundamental para preparación quirúrgica del lecho de la herida, porque ese tejido necrótico que va a estar encima debe ser retirado y dejar tejido vivo. Entonces, esa debridación los médicos la van a hacer hasta que en el tejido aparezca sangre. ¿Por qué? Porque mientras no aparezca sangre y que, por ejemplo, yo puedo hacer la debridación de tejido muerto, yo estoy quitando el tejido muerto. Nunca va a registrar porque si tú estás muerto y dejo tejido muerto todavía, que no sangra, eso es tejido muerto. Y el tejido muerto va a seguir avanzando, o sea, no va a crecer hacia arriba, empieza a crecer hacia lo profundo. O sea, el muerto empieza a aparecer en el tejido vivo porque empieza a retroceder. O sea, va a haber más tejido muerto, más tejido muerto, más tejido muerto, más tejido muerto, hasta que afecte una estructura. Múltiples ungüentos tópicos con preparados antibióticos funcionan como barrera mecánica y debridación química. Entre eso están la sulfatacida de plata, que es más común para hacer la debridación química. Fíjense, nosotros como enfermeros debemos preparar a nuestro paciente y sobre todo al familiar, porque recuerden que hay muchos mitos de que si lo meto a quirófano se va a morir más rápido, lo van a mover, se pone en riesgo. Entonces, hay ciertos criterios que debemos tomar en cuenta para hacer tratamientos quirúrgicos en un pie diabético. Primero, electiva, tratamiento de... debo ser electiva, porque el tratamiento es de deformidad dolorosa y con neuropatía. Profiláctico, reducir el riesgo de úlceras en el paciente como neuropatía sin heridas abiertas. 4, curativas para ayudar a la cicatrización de la herida abierta y de emergencia para eliminar o limitar la progresión de puntos de infección aguda cuando empieza a aparecer ya tejido necrótico. Lo voy a tomar como emergencia, porque a veces los pacientes no cumplen con atenderse en parte electiva o por profiláctico, sino aquí, cuando ya tiene que ser curativa o cuando es por emergencia. Entonces, fíjense, puedo tener para la debridación 5 alternativas claras. De, digamos, más complicadas a menores. Tengo quirúrgica, enzimática, autolítica, mecánica y biológica. Si se ponen a ver, la estadística, y es donde nos tenemos que basar nosotros para recomendar, es que solamente la debridación quirúrgica es la que ha mostrado ser efectiva. Porque digamos que no es que no debriden y no es que quiten o no quiten tejido muerto, pero nunca serán tan profundas o llegarán a tejido vivo para que vuelva a regenerarse tejido vivo. La mayoría va a ir eliminando de exterior a profundo tejido muerto, pero nunca llega tan profundo porque no lo hace. Pues cuando hablamos de mecánica es que podemos utilizar, digamos que cepillo,
gasas duras para ir retirando el tejido muerto, pero nunca va a ser como la quirúrgica. Entonces, fíjense, todo cuando nosotros como enfermeros veamos la posible aparición de una úlcera de presión, la posible aparición de una úlcera venosa o identificamos el pie diabético, cuando el diagnóstico empieza a ser temprano y empiezan los tratamientos a temprano para controlar los niveles de diabetes, evitar la profilaxis, evitar que se contamine, siempre va a tener una buena pronóstico este tipo de lesiones. Porque si no lo hacemos, llegará el término amputación de extremidad con la osteomielitis o déficit vascular que compromete la vida. Entonces, si cuando hay osteomielitis y la parte del déficit vascular que compromete la vida, porque puede hacer un shock aséptico del paciente, la recomendación entonces es la amputación. Y estadísticamente, un diabético no sobrevive a su tercera amputación. Lo que pasa es que, porque corren rápidamente las amputaciones, porque a veces el paciente, la primera amputación puede ser muy severa o está tan comprometido que no cicatriza bien la herida o se contamina y pasa una segunda amputación muy temprana, lo que lo puede llevar a una tercera y la pérdida de no sobrevivir a la enfermedad. ¿Qué me puede llevar para la amputación? La falta de mejorías en la herida, una sepsis o una infección no bien resuelta o no bien llevada. La necrosis extensa de tejido y la gangrena, que es la muerte de tejido, requiere entonces una amputación. Es lamentable, pero si aparece gangrena o necrosis de tejido, el tejido que está necrótico no se puede recuperar. Entonces, si ya varios dedos del pie están necróticos, si no se amputa, va a llegar la gangrena y la gangrena puede llevar a un shock séptico. Entonces, la solución es amputación. Y debemos evitar prolongar, después que se diagnostique esto, que aparezca necrosis o la gangrena, debo evitar prolongar la cirugía de amputación, porque entre más días pasa, más riesgo tiene la persona. Eso que vamos a esperar que venga el hijo, vamos a reunir tal cosa, vamos a ver si tiene mejoría, que tiene un problemita de gripe, una infección, que con mejore de la infección le hemos dado 2 o 3 días, la persona puede entrar en shock. Ajá. En traumas no percibidos por el paciente es el principal factor. Recuerden que como es causa una neuropatía, causa una alteración del impulso nervioso, sobre todo el sensitivo. Entonces, este paciente, cuando tiene trauma no percibido, que por ejemplo, si él no se tropieza y no se cae, él no va a notar que tiene una herida en el pie. Si él no ve, la herida no es tan grave como para que la sangre aflore del zapato o cuando se quite la media esté manchada de sangre. Y discúlpenme aquí es donde una recomendación típica del uso de media, se recomienda el color blanco o colores extremadamente claros para que se puedan ver digamos que las heridas o la señal de sangrado o de fluidos extraños. Pues recuerden que unas medias negras, unas medias azules van a disfrazar mucho este tipo de fluido. Entonces, la recomendación personal es que utilicemos medias blancas. A nuestro paciente familiar, análisis personalizado del paciente, las deformidades del pie, el estado vascular, o sea, no es solamente papá, te lavaste los pies, te los secaste, no. Papá, siéntate un momentico, o usted se sienta a su lado y se agache y le revisa los pies, porque recuerden que puede decir sí para salir del paso o simplemente la visión jugarle digamos, una mala pasada. Recuerden que habíamos hablado que se va a ver afectado la parte visual. Entonces, imagínense una persona revisándose la planta del pie y que tenga dificultades visuales. Revisar debridamiento del tejido, liberación de presión mediante modificaciones del calzado, visitar. O sea, es una cuestión de llevar a nuestro paciente a diferentes especialistas, porque cada especialista sabrá qué alternativa tomar.
tratar de que el pie o el diabético no lo lleve una sola especialidad, porque entonces necesitamos recomendar el mejor calzado, la mejor forma, una depilación temprana, un buen corte de uña, una revisión y revisar otras especialidades como cómo está la parte cardiológica, cómo está la presión arterial, y eso es muy importante. Entonces, pendiente del manejo preventivo de infecciones, sobre todo de las recesiones quirúrgicas, de osteofitos, cirugía individualizada para cada paciente, zona específica. Tengo una rayita joven, no sé qué. Ajá. Entonces, la osteotomía de metatarso distal como método terapéutico para las úlceras es, digamos, en el antepié es típico. Recuerden, ¿qué estamos haciendo o qué se define como la osteotomía de metatarso? Recuerden que dividimos el pie en huesos falange, falangina, falangeta o falange distal, medio y proximal, los metatarsos y los tarsos. Entonces, cuando hablamos de metatarso, en que la amputación va a ser hasta esos huesos. Entonces, muy pendiente. Las amputaciones casi siempre empiezan o de los dedos o de los metatarsos. Después seguirá el pie o la pierna. Entonces, las amputaciones de extremidades con graves datos de grados o datos o señales de infección y pobre irrigación, y aquí es donde hablamos de que el médico vascular hace su evaluación y es el que determina a qué distancia se debe hacer la amputación. A veces dejar para intentar ver si se recupera una irrigación, por ejemplo, no vamos a amputar hasta el tobillo, por encima del tobillo, porque hay posibilidades. No, con la evaluación del cardiovascular que dirá hasta dónde hay una buena vascularización, porque mientras la infección avanza, va dañando la parte vascular. Y si dejamos más tiempo, esa parte vascular que estaba afectada y se queda en la amputación, va a prolongar a que en un futuro corto se tenga que volver a hacer otra amputación. Y entonces, entre más, digamos, se haga mayor la amputación, el pronóstico, digamos, de poder tener función, el pronóstico es reservado. Entonces, hay que también hablar algo de la parte psicológica del paciente diabético. Cuando se habla de una amputación, también la persona debe entender que es más el beneficio de la amputación que la parte negativa, porque siempre piensa que no voy a poder volver a caminar, que no voy a poder andar, que voy a tener que estar en una silla de ruedas. Entonces, ahí es donde te tiene que ver que explicarle y hacer que la persona entienda que es más el beneficio de la amputación que el no beneficio. Es mayor el riesgo de no hacer la amputación que la propia amputación. Por eso es que si usted se pone a ver, si prevenimos, no debiéramos llegar al grado de amputación. Denos ya va, un momentito. Ok, no dimos tiempo debido a la hora. Vamos a continuar con la tercera unidad. Vamos a empezar ahora sí a hablar de propiamente ahora las úlceras, que es lo que nos comprometía el día de hoy. Entonces, aquí es donde vamos a empezar a hablar qué son las úlceras. Es una lesión de la piel y los tejidos subyacentes. Fíjense, la úlcera es como una quemadura.
va a haber un punto medio, o sea, interno, que es donde está la úlcera, y va a haber tejido en diferentes grados de pérdida hasta que esté el anillo de tejido que está real. Entonces la podemos definir como cualquier lesión de la piel y los tejidos subyacentes originada por un proceso de isquémico producido por la presión, la fricción, el cizallamiento, y aquí, por eso que puse la cama, cizallamiento es esto, o sea, y el corte, o sea, tengo isquemia, que lo causa la presión. Entonces, imagínense que esta es la piel y por peso de mi propio cuerpo contra un colchón, contra la silla de ruedas, que me dejen todo el día en la silla de ruedas, la presión, aunque no lo queda, sigo pesando lo mismo, por ejemplo, un paciente, 45 kilos, pero son 45 kilos que están literal sobre una sola zona sin permitir el movimiento. Entonces se va aplanando y empieza la presión. Y va a producir entonces una isquemia, falta de circulación. Se puede producir por fricción, o sea, que la persona tenga un constante movimiento de fricción y desgaste ahí el área. Cizallamiento es que una presión o algo empiece como que a cortar. O una combinación de todos estos elementos. Entonces, esa herida puede prevenirse y digamos que aquí vamos a enseñar cómo tratarla y cómo prevenirla. Antes de esto vamos a hacer un pequeño repaso sobre quién y dónde se presentan las úlceras. Se van a presentar en el órgano más grande que tenemos, que es el órgano tegumentoso, que es la piel. La piel es conocida o es denominada como órgano tegumentoso. En el foco o el ámbito anatómico vamos a tener una fascia, que es la parte que vamos a definir como la parte una fascia superficial, y voy a tener una fascia profunda, y todavía sigo hablando solamente de la piel. Dame chance. Entonces, ¿qué pasa con la piel? Que la piel va a tener unas funciones, unas básicas, que será la protección, y una un poquito más avanzada, que es la de termorregulación. La piel nos protege para regular calor. La piel va a tener diferentes grosores. Por eso que te va a ver que, por ejemplo, porque en las plantas de los pies de una persona sana, porque tengo que apartar ahorita al diabético, porque una persona sana que camina o pasa mucho tiempo, porque no se le pasa o no presenta una úlcera de presión en las plantas de los pies? Porque unos militares que pueden pasar horas de pie no les sale una úlcera de presión, porque la piel de la planta de los pies es más gruesa. Por consiguiente, y si estoy sano, tengo una buena vascularización y la sangre va a circular por la planta del pie y va a retornar y no se va a acumular. Ahora, cuando uno dice grosor de la piel, debemos empezar a entender que esas unidades de la piel con respecto a grosor es en el de mayor mente, o sea, mayormente el grosor de la piel va a ir de entre de 1 milímetro a 2 milímetros, la piel es más gruesa, y de ahí más abajo. ¿Qué pasa? Otra de las funciones de la piel es que es un órgano sensitivo, porque en la piel están o reposan todo lo que uno va a conocer como receptores nerviosos, y esos receptores a su vez se van a dividir en receptores, digamos, de temperatura, de presión, de tacto. Por eso que te va a ver que usted tiene zonas del cuerpo más sensibles que otras. Por ejemplo, si yo recuesto mi espalda hacia un objeto, difícilmente mi espalda me va a decir qué es lo que está ahí detrás. No lo voy a reconocer tan fácilmente. A diferencia que con que usted use la palma de la mano y toque, inmediatamente su memoria, si usted lo ha tocado antes, su memoria le puede discriminar que está tocando algo que puede ser porcelana, vidrio, tela, y puede definir entre una tela satinada, una tela fina, un peluche, algodón, porque la mayor cantidad de receptores las tenemos en las palmas de la mano. Después siguen mejillas, barbillas, que son las áreas que nosotros tenemos muy sensibles, igual que nuestros labios tienen otra sensibilidad. Si hablamos de la lengua va a tener ahora unos receptores que se denominan papilas gustativas, porque ellas van a discriminar sabores, mientras que nuestras manos no pueden discriminar sabores porque no cuentan con papilas.
Entonces, así sucesivamente tenemos diferentes partes de la piel y por eso que se define como la piel como el órgano más grande que podemos tener, debido a que no termina por ningún lado. O sea, lo que hace es cambiar su conformación de epitelio, donde tiene que ser más delgada al oído, donde tiene que tener hueso, donde tiene que ser de absorción, donde tiene que proteger más. Cuando hablamos del calor, la piel contiene glándulas sudoríparas que nos ayudan a nivelar el calor. Igual que tienen músculos y la parte de vellosidades que también nos ayudan cuando tenemos frío. Ahora, en las capas de la piel, yo voy a tener fascia superficial y profunda, donde vamos a tener entonces a la epidermis y a la dermis. Entonces, es donde podemos ver que la parte más superficial, que estamos dando aquí, que es la epidermis, a su vez se va a dividir en otros extractos. Por ejemplo, capa córnea, que es la capa más superficial, esto ya son células muertas. Entonces, fíjense que si revisamos la piel, fíjense que vamos a tener aquí lo que sería un vello, el músculo que hace la piroerección del vello. Tendremos aquí mi glándula sudorípara y tenemos mis receptores. Ajá. Aparte de eso, tengo pequeños vasos que se encargarán de la circulación. Entonces, cuando hablamos de presión, esta piel puede estar apoyada en un colchón, en una silla, y el peso de la persona debe estar posado sobre esa piel, haciendo que este calibre de los pequeños vasos se reduzca por aplastamiento, originando entonces una falta de reducción de la irrigación del tejido y empieza a aparecer la lesión. Entonces tenemos que, en el marco conceptual, que una úlcera, y cuando ponemos UPP, queremos decir úlcera por presión, originada por un proceso isquémico, que falta de circulación, producido por presión, por fricción, cizallamiento, como lo habíamos hablado al principio. Entonces, vamos a clasificar según su aspecto. Ajá. Cuando yo veo esta lesión, esta es una lesión que la vamos a definir como eritema o eritematoso. O sea, cuando yo veo a mi paciente y yo reviso a mi paciente que recibo en mi guardia, que me llaman porque licenciado, enfermero, estoy buscando un enfermero que cuida a mi papá en casa, yo debo hacer un examen físico. Porque esto es una señal que voy a tener que aparece eritema, un aspecto rosado brillante, frágil, sin pérdida todavía integral de piel, pero se ve frágil, se siente al tacto diferente a la piel sana, porque esto es como decir uno de los primeros pasos para que termine en una úlcera. Cuando empieza el enrojecimiento, fíjense que ya tengo una herida, aspecto rojo, aquí puse rijo, pero es rojo, vascularizado y frágil, con pérdida de epidermis. Fíjense que yo puedo determinar la pérdida de epidermis. Fíjense que esto es piel sana todavía. Entonces, esta es la epidermis. Fíjense que la piel se perdió. El enrojecimiento o aspecto rojizo es porque ya estoy por debajo de esa capa. Y si me devuelvo, me disculpan aquí. Por eso que me gusta mucho. Ay, esta presentación así. Fíjense que se ha perdido todo esto. La parte más delgada que es la epidermis. Y ya yo tengo el compromiso que ya se puede ver los vasos, porque ya perdí esta capa de piel. Por consiguiente, ese es el aspecto que por qué se ve roja, porque están más expuestos los vasos. Y la sangre se ve roja porque la hemoglobina tiende a brillar y a tener ese color que hace que la sangre se vea roja. Ajá. Ahora fíjense, de rojo empieza a aparecer el amarillo pálido, tejido de color, en algunos casos blanco o de color amarillo pálido, fácil de recortar, quitar, es extremadamente húmedo. Aquí donde uno debe hacer lo que es debilización mecánica, o sea, utilizar un hisopo, un aplicador con gasa seca y retirar todo el tejido que como va a estar muy húmedo,
todo ese tejido blanco o amarillo se va a poder ir pegado de esa gasa, porque ese tejido ya está muerto. Ese tejido es fácil que ya está contaminado por alguna bacteria que va a seguir avanzando. Ajá, llegamos a lo que no queremos ver, tejido necrótico grisáceo. Presencia de tejido muerto de color gris opaco. Se considera semiblanco, con humedad escasa, está extremadamente seco. Se debe hacer también debridación, pero aquí en este caso, la debridación correcta es una debridación quirúrgica para dejar la piel que tiene necrótico, dejar la piel ya en tejido rojizo. Ahora, esto es más grave, tejido necrótico negruzco, totalmente tejido muerto, color negro opaco, duro, seco, nada de humedad, muy difícil de recortar. Estos dedos, a diferencia de este talón, vamos a adelantar un poquito de ejemplo aquí porque nos vamos a dar esta presentación hasta aquí, hasta la mitad para tener la misma cantidad para el día de mañana a la misma hora. Claro, vamos a, como ya instalamos aquí, vamos a pedir el favor de que nos permitan regresar mañana para no tener que desmontar, no vaya a ser que la falla siga todavía en nuestra ciudad o no vaya a agarrar la falla todavía, porque como es fin de semana, lo más seguro que hicieron fue un paliativo y mañana o hoy no hayan reparado todavía la situación, porque era algo serio. Entonces, fíjense, para adelante y para atrás, fíjense que esto que puede salir con una debridación y perder parte del tejido del talón y yo recuperar esta lesión, aquí es triste. Podemos verlo así triste por el lado del paciente o del familiar que no entiende la importancia de hacer la amputación, pero lamentándolo mucho, estos dedos deben ser amputados. Fíjense que está comprometido los 3 dedos, porque nada hago con quitar la primera falange, porque aquí la circulación debe estar comprometida. Aquí es donde literalmente pueden quitar todos los metatarsos, el 1, el 2 o el 3, o amputar aquí para garantizar, porque fíjense que este dedito ya se ve necrótico, se ve que se está poniendo morado. O sea que el compromiso circulatorio es grave. Por eso que debe haber una evaluación también por vascular. Vean la diferencia entonces entre necrótico negro, necruzco, o necrosis grisácea. Debridación, amputación. Entonces, mañana continuaremos con las clasificaciones de la úlcera, porque si han leído sobre úlcera y presión, habrán escuchado que hay una categoría 1, 2, 3, todo eso. Entonces mañana vamos a empezar con esa clasificación. Queremos aclarar que la hora pautada es la hora pautada. Hoy por el inconveniente que tuvimos con la luz, se nos vio afectada. Recuerden que nuestro compromiso con nuestros participantes que usaron el link de ingreso gratis permanecerán en el grupo de WhatsApp que dicen gratis. Verifiquen que su grupo diga gratis. Todos los que estén interesados en obtener todo el paquete, que es aparte de su certificado de carácter aprobatorio, deben comunicarse al privado de la parte administrativa para que usted sea sacado del grupo de WhatsApp gratis y sea pasado para el grupo que uno hemos denominado, para reconocerlo rápido, premium, para poderlo tener en este grupo, darle el acceso prioritario al grupo de Zoom y después ingresar a los compañeros que entraron hoy al curso. Recuerden, la certificación es solamente para el grupo el que lo solicite, no es para todos los que están gratis, porque recuerden que nosotros vamos a verificar su participación no tanto por el pago, sino que le vamos a enviar para que realice la prueba y usted tiene que revisar en cierto modo el material que le vamos a enviar, verificar la clase. El examen no es inmediatamente terminado el curso. Nosotros damos 48 horas para que repase, o sea, acumule otras 8 horas de estudio con el material de apoyo, con la parte del texto, antes que usted presente la evaluación. Entonces, muchas gracias por la atención. Quedamos pendientes a través del grupo de WhatsApp. Vean que como ustedes de verdad estaban motivados al curso de hoy,
Déjenme regresar a una pantalla de título. Fíjense, como ustedes estaban motivados al curso y de hecho el grupo de WhatsApp está lleno prácticamente antes del propio día miércoles, no tardaron ni siquiera 3 días en estar full, vieron que ustedes no se sabotearon la clase de Zoom. O sea, los que están invitados, que están en categoría, si lo quieren ver de esa forma gratis, no se sabotearon el curso. Hemos descubierto que cuando colocamos el link público y la gente puede ingresar al momento que se dan cuenta que ya el curso está en vivo, sabotean el curso. Fíjense que, hablando con el compañero de receso, que a pesar que empezamos 1 hora tarde, tuvimos casi que a quórum de las 100 personas en el Zoom, porque ustedes estaban pendientes porque de verdad quieren en la formación y no sabotearon el curso. Si colocamos público el link de acceso, ustedes me van a dar la razón que van a sabotear, porque si ustedes ya tienen esta modalidad y son tan, digamos, cotidianos, deben haber visto que empiezan a pasar imágenes, suben videos, suben videoclips, muñequitos corriéndome por la pantalla, o no sé cómo lo hacen y hasta manipulan la presentación por mí. Entonces, los felicito por el comportamiento que tuvieron el día de hoy durante la clase, respetando su participación a través de los grupos de WhatsApp, y los felicito. Dios mediante, nos vemos mañana a esta misma hora para que ustedes queden en este grupo. Estamos atentos a sus preguntas. Lo que deseen el certificado, comuníquense de forma al privado y para que esta noche sean cambiados al grupo de premium para que tengan su acceso prioritario mañana a clase. Y recuerden que esta clase fue grabada y será subida a la página para que la puedan revisar. Ah, y si no se dieron cuenta, estábamos transmitiendo, se me pasó, me están haciendo señales, de que estábamos transmitiendo en vivo por nuestro canal de YouTube. ¿No puedes pasar el canal de YouTube que se ve aquí en Zoom? No puede. Pero si nos buscan por YouTube, estábamos en vivo en YouTube. Disculpen, se me olvidó decírselo. Que pasen buenas tardes. Hasta mañana. Gracias. Gracias. Gracias, profe. Gracias. Hasta Muchas mañana. gracias. Hasta mañana. Muchas gracias. Gracias. Hasta mañana. Gracias. Hasta mañana. Disculpa, ¿qué hora es la clase mañana? Se me apagó el computador. A la misma hora. A la misma hora. Sí, es a la misma hora. A la misma hora. Ajá, como están haciendo la pregunta, para finiquitar, esta noche le vamos a subir la programación para que los que entraron en la mañana sepan la hora exacta donde vamos a entrar y no se confundan. Recuerden que de todas maneras tienen el plan B, que es ver la grabación en la página para los que son premium. Pero recuerden, revisen esta noche que vamos a subir a WhatsApp las horas exactas, porque pudimos haber quedado una confusión para ciertas personas porque empezamos un poquito tarde. Entonces, revisen el grupo esta noche que van a tener todas esas indicaciones puestas en el grupo. Ok, gracias. A la orden. Amable, gracias. Gracias.